Salgo de casa y dejo todo atrás. Estoy dispuesto a todo con el Señor. Hoy le obedezco porque es Dios amor. Soy peregrino siguiendo a José. Confío en Dios sin importar el camino. Sé que hay un plan de amor para mí, que al final me salvará de Egipto. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Nubes de fieles van hacia Él. Testigos de amor cuentan con su vida esta historia hasta la eternidad. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Soy peregrino con gente de a pie, santos sencillos que esparcen la fe. En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu, pueblo de Dios, iglesia peregrina. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Sé bien en quién creo con toda certeza. Unido al canto de María, los apóstoles proclamo la fe. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Mis queridos peregrinos, estamos ya en el día 31 de marzo, parece increíble, y miércoles santo. Iba yo a decir miércoles de ceniza, no, pasó hace ya muchísimo. Miércoles santo. Estamos por iniciar el Triduo Sacro. Después de esta breve reflexión tendremos nuestra celebración eucarística y con eso ya estamos preparados para vivir el Triduo Sacro. Les voy a ser muy sincero, he dado muchas vueltas al tema de qué hablar hoy. Tengo muchos temas, algunos que quedaron un poco sueltos de la peregrinación y que vienen muy a cuento hoy a propósito del Triduo Sacro, de la Semana Santa. Uno de los temas frecuentísimos de nuestra Semana Santa son los protagonistas. La verdad, había yo pensado mucho hablar de Judas, de María Magdalena, de Pedro, de los fariseos, de tantos temas, porque el modo de afrontar la pasión puede ser inmenso, me atrevo a decir infinito. Podríamos tomar la pasión según los 4 evangelistas y sacar de aquí y de allá frases preciosas, riquísimas, muy significativas y todas estarían muy hermosas y muy bien para este momento. Sin embargo, yo creo que Dios me inspiró otra reflexión muy diversa y la quise hacer aquí, precisamente con María Magdalena y con Jesús. Ya el máximo es que parece que nuestras esculturas las hicieron a propósito
Miren a Jesús con nuestro cayado de peregrinos y en la mano tiene la linterna de la fe, la luz de la fe, la linterna y nuestra vela, nuestro cirio de la Tierra Santa. Quiero hacer aquí esta reflexión, queridos hermanos, y la voy a hacer en 2 o 3 ideas, espero que se complementen. Quiero hablar de toda esa gente buena, linda, santa, piadosa, sensible, fiel, que ama a Jesucristo, pero que no hace noticia, que no aparece con ningún protagonismo, ni tiene diplomas, ni sale en los periódicos, ni en las redes sociales, ni en ningún lugar. Y queridos hermanos, quiero hacerlo también por justicia a nuestros peregrinos. Hemos recibido tantos mensajes, tantísimos mensajes de gente normal, gente de a pie, esos santos de que habla Martín Valverde en su canto del credo, credo, credo. Los santos de a pie, la gente normal, los de mi familia probablemente, el vecino de al lado, la gente humilde, trabajadora, que repito, sin títulos y sin ruido, pero forman esa masa crítica de la Iglesia de Dios. Esas multitudes de gente que ama a Dios con todo su corazón, que lucha, que cae y se levanta. De esa masa quisiera yo hablar hoy, porque creo que se merecen toda nuestra atención, se merecen todo nuestro respeto, se merecen nuestro aplauso y se merecen también el que vivamos en la comunión de los santos con esa gente humildísima, simple, sencilla, pero enamorada de Dios. Y quiero verla, a este grupo de gente, quiero verlos precisamente desde este punto de vista. Miren, el Evangelio de San Lucas capítulo 8, nos habla de dos grupos de personas. Quiero mencionarlos, aunque sea brevemente, pero me parece hermoso y sensacional. El primer grupo de personas, dice Lucas 8, 1 a 3. Lucas 8, 1 a 3. Dice así: Jesús predicaba, iba por pueblos y ciudades y predicaba el reino de Dios. Queridos hermanos, ahí pónganle la imagen evangélica que quieran. El sembrador, el buen pastor, el pescador, el predicador, ese Jesucristo que va predicando el reino de Dios, que va derrochando a través de parábolas sencillas, de imágenes simples, de sus ejemplos, de su contacto personal con la gente, va derrochando el reino de Dios. El reino de Dios va estableciendo su santa iglesia, esa de que ya dijimos, creo en la iglesia una santa católica apostólica, esa que formamos todos y cada uno de nosotros. Jesús aquí la iba sembrando, la iba derrochando. Entonces, Lucas 8, 1 a 3. Jesús iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, predicando el reino de Dios. Segundo elemento, lo seguían los 12. Lo seguían los 12, es decir, lo seguían las columnas, los que iban a ser las columnas al inicio y después y hasta el día de hoy, las columnas de la iglesia, los 12 apóstoles, iglesia apostólica. Tercer elemento, y un grupo de mujeres, y aquí me quito el sombrero ante las mujeres, y un grupo de mujeres que habían sido curadas por él de enfermedades y espíritus inmundos. O sea,
que Jesús en su ministerio encuentra por aquí y por allá mujeres enfermas, espiritualmente enfermas o físicamente enfermas, los dos grupos, y las cura, las ama, les devuelve la salud, las perdona, se cruza por sus vidas y las cambia. Y entonces, dice el evangelista, un grupo de mujeres que habían sido curadas por Jesús de enfermedades y espíritus inmundos. Entre ellas, primera mujer, y aparece 12 veces en los evangelios, la primera de este grupo, María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Queridos hermanos, ese número 7 nos tendría que resonar en la cabeza porque significa que estaba bien endemoniada. ¿Qué significa eso exactamente? Vicios, demonios, pasiones, diablos, literalmente estaba poseída por el demonio, o pecados capitales, no sabemos, pero la situación era horrible, humanamente insoportable, espantosa, y esta mujer vivía en un infierno, porque donde hay 7 demonios es el infierno. Entre ellas María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas. ¿Qué significa muchas? Se lo dejo a su interpretación, pero no dice algunas, tampoco dice pocas, dice muchas. Muchas yo quiero interpretar en ese contexto de este grupo que acompaña a Jesús, probablemente eran 10 o 15 o 20 mujeres. Y da 2 datos muy hermosos el evangelista Lucas. Y otras muchas que le seguían, lo acompañaban, era parte de su comitiva, y le servían con sus propios bienes. Es decir, eran personas curadas por Jesús, generosas. No dice que fueran riquísimas, ni hace falta. Posiblemente eran personas normales, modestas de la calle, pero que pusieron sus bienes al servicio del ministerio de Jesús. Queridos hermanos, yo también caí en el error y en la trampa de pensar que estas mujeres acompañaban lógicamente a Jesús y a sus discípulos para lavarles la ropa y cocinarles. Aquí Paola me está haciendo caras, no sé por qué. Seguramente lo habrán hecho porque eran personas enamoradas de Cristo y dispuestas a lo que fuera. Pero quiero subrayar que si este evangelio de Lucas 8, 1 a 3 nos presenta este cuadro de un Jesús predicador, estas mujeres le acompañaban y le apoyaban en su misión evangelizadora. Y quiero decir que las mujeres tienen una habilidad extrañísima, muy particular, toda femenina, que es esa de entender, percibir, rumiar, digerir y transmitir. Yo no sé por qué, cuando pienso en estas mujeres, pienso siempre en esas mujeres que, por ejemplo, saliendo de un funeral, salen y en la puerta de la iglesia se detienen. Mientras los hombres se van todos juntos a fumar un cigarro, las mujeres se detienen con la viuda o con el viudo y le repiten lo que dijo el padre en la misa, pero se lo repiten adaptándolo a su situación, se lo repiten digiriéndoselo. Qué hermoso, queridos hermanos, esta capacidad de las mujeres de percibir, recibir de Dios, recibir de la iglesia, recibir del Espíritu Santo, digerir y transmitir. Y quiero subrayar esto porque también en esta peregrinación no ha faltado la persona que se ha incomodado con alguna de mis catequesis porque dice que son catequesis machistas. Cuando hablé de la iglesia apostólica,
y dije que Jesús había escogido 12 apóstoles varones y nos dice los nombres, alguna persona levantó las manos y ¿por qué no escogió mujeres? Pues pregúntaselo a él. No me lo preguntes a mí, pregúntaselo a Jesucristo, el Verbo eterno de Dios encarnado, Jesús de Nazaret. Él hizo lo que quiso y como quiso y por lo que él quiso. Algunas mujeres con un pelillo de sensatez dicen, no, qué bueno que no escogió mujeres porque yo no me voy a confesar con una mujer ni aunque me paguen. Queridos hermanos, vamos a dejar este chascarrillo que tiene mucho de miga y es importante, pero en esto tenemos que entender los designios de Dios, no nuestros designios ni nuestras modas. Entonces, esas mujeres eran evangelizadoras. Y yo me puedo imaginar a esas mujeres como hormiguitas en torno a Jesús, en torno a los apóstoles, previendo las cosas prácticas, porque la mujer tiene un sexto sentido para esas cosas, buscando al que estaba desorientado, diciéndole al pobre paralítico que no tenía ninguna esperanza, mira, ven, te ayudo. Y entre 2 o 3 de estas mujeres trayendo al paralítico a ponerlo al lado del camino para que al menos la sombra de Jesús le tocara. Queridos hermanos, el modelo de María Magdalena puede servirnos perfectamente para interpretar y conocer el modelo de todas estas mujeres, que eran muchas, dice el Evangelio, y otras muchas, ingentes. Y fíjense, Jesús las aceptó en su seguimiento. Jesús las quiso en su seguimiento, porque hubo otros, y pienso en el endemoniado de Gerasa, aquel del que Jesús expulsó una legión de demonios que se fueron a los cerdos y se precipitaron en el mar. Ese hombre le dijo a Jesús, quiero seguirte. Y Jesús le dijo, no, vete y anuncia a tus parientes las maravillas que ha hecho Dios contigo. No quiero que me sigas. Entonces, está claro que a Jesús no se le pegaban algunos arrimados a ver qué le sacaban. Jesús, con plena deliberación y conciencia, aceptaba a unos en su seguimiento y a otros no los aceptó. Y a estas mujeres las aceptó en su seguimiento y en su colaboración. Entonces tenemos un grupo de mujeres evangelizadoras. Y repito, me imagino estas mujeres, a uno que se quedaba con los ojos cuadrados porque no entendía alguna parábola y ellas lo veían así de reojo y mira, ¿sabes qué? Es que ayer Jesús, cuando estaba en esta punta del monte, dijo esto y por eso tú no entiendes lo de hoy, pero junto con lo de ayer hace sentido. Y estas mujeres que van acompañando el ministerio de Jesús, van evangelizando con él, van transmitiendo la buena nueva del reino de Dios. Y estas mujeres tienen un adjetivo y un sustantivo en común. Se los voy a decir cuál es. Acuérdense cuando Jesús se aparece a María Magdalena después de la resurrección, y esta escena no es esa, después de la resurrección se aparece a María Magdalena y le dice, María. Ella lo reconoce inmediatamente y ¿qué le dice? Salta de gozo y le dice, Rabboni, es decir, maestro, mi querido maestro. Es decir, María Magdalena, al llamarle a Jesús Rabboni, se está autodefiniendo ella misma discípula, porque al maestro corresponde el discípulo. Rabboni, mi maestro, es decir, yo soy tu discípula. Es decir, Jesús encuentra a María Magdalena donde no sabemos, cómo no sabemos, a qué hora tampoco sabemos, la libera de 7 demonios, es decir, la saca del infierno, podemos pensarlo tranquilamente, la saca de un infierno de vida, y ella se convierte en seguidora fiel y se convierte en discípula amadísima de Jesús.
Y todos los textos que hablan de este grupo de mujeres que siguen y acompañan a Jesús, todos, sin excepción, y esto es significativo, todos, sin excepción, presentan a María Magdalena siempre en primer plano. Lo vamos a ver ahora. Queridos hermanos, María Magdalena debió ser una super líder. Así como era líder para lo malo, luego se convirtió en líder para lo bueno. Esto nos debe dar mucha esperanza cuando vemos por ahí algunas personas dando mucha lata. Líder para lo malo, líder para lo bueno. Se encontró con Dios, se encontró con Jesús, entró en su eje de vida existencial y lo cambió por todo lo que había vivido antes y sigue a Jesús convirtiéndose en su discípula fiel, amada, seguidora, líder de todo este grupo. Y seguramente, María Magdalena con estas mujeres y con los discípulos van a recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, y no son solo los 12 y la Virgen, son los 120 discípulos que fueron con Jesús a Jerusalén. Todos reciben el Espíritu Santo y con la fuerza del Espíritu Santo salen a evangelizar, salen a hablar de Cristo, salen a testimoniar la resurrección de Cristo. Pues bien, todo esto para decirles que imagino a este grupo de mujeres y estos discípulos y los 12 subiendo con Jesús a Jerusalén para su pasión y su muerte. Y aquí quiero decir una cosa que me parece muy importante. Los 12 no entendieron nunca bien a qué iba Jesús a Jerusalén. Probablemente Dios nuestro Señor les veló un poco el entendimiento, pero yo creo que las mujeres, y recordemos que además de María Magdalena, la superlíder, estaba también la Virgen María que iba con ellos y subió con ellos a Jerusalén. Las mujeres sí entendieron a qué iba Jesús a Jerusalén. Y por eso a la hora de los cocolazos, decimos en mi tierra, a la hora de la pasión, de la traición, de los soldados, de la soldadesca, del juicio y de todo el griterío y de todo el escándalo, las que están fieles al pie de la cruz son las mujeres. Viendo Jesús a María su madre, a María la de Cleofás, a María Magdalena y al discípulo a quien amaba, le dice a su madre, fíjense nada más qué hermoso, queridos hermanos. Entonces, rebobinamos. Jesús va predicando el reino de Dios. Hay muchedumbres, gente que lo sigue, gente que va por el pan, comieron pan, estaban felices por interés mezquino, otros por interés sano, unos aprendieron que llegaba el reino de Dios, otros les entró por aquí, se les salió por aquí. Todo esto nos lo define Jesús hermosamente en la parábola del sembrador. Unos recibieron la palabra con mucha alegría, pero sin raíces, así como llegaron se fueron. Otros recibieron la palabra con mucha alegría, pero las inquietudes del mundo, las riquezas y tal, apagaron la palabra y se perdieron quién sabe dónde. Así Jesús nos habla de 3 o 4 categorías, y en la última categoría están los que son tierra buena. Y aún ahí hay 3 o 4 categorías. Unos dan 30, otros dan 60, otros dan el 100%. Queridos hermanos, Jesús termina su ministerio en Galilea y va a Jerusalén, sube a Jerusalén para su Pascua. Es lo que estamos viviendo hoy, miércoles santo. Jesús llega a Jerusalén para su Pascua, para su hora, para su entrega, para lo que el Padre le había pedido desde el pecado original. Y va acompañado por un grupo de personas reducido.
entre ese grupo de personas, un grupo de mujeres fieles, los 12 y seguramente otros cuantos discípulos. Vamos a verlo ahora. Habría, no sé, 30 personas, 35, 40 personas que desembarcan con Jesús en Jerusalén y que le van a acompañar, más o menos le van a acompañar en su pasión. Vamos a tomar alguno de estos textos porque son preciosos, queridos hermanos. Vamos a tomar del Evangelio de Mateo. Dice Mateo 27:55. Mateo 27:55. Está Jesús crucificado, está a punto de morir, o acaba de morir, según el evangelista Mateo, y dice: había allí muchas mujeres mirando desde lejos. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos. Aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Muchas mujeres mirando desde lejos. Aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Queridos hermanos, qué hermoso grupo de gente fiel, anónima. La mayoría de ellos anónimos. Entre ellas, ese grupo grande, entre ellas estaban María Magdalena, la primera siempre, María, la madre de Santiago y de José. Esta mujer, esta María, aparece también en diversos lugares. María, la madre de Santiago y de José. Y la madre de los hijos de Zebedeo. Queridos hermanos, la madre de los hijos de Zebedeo no tenía una intención muy pura. Poquito antes, y ya subiendo a Jerusalén, un día se le acercó. Oye, Jesús, así haciéndose la mustia, ¿verdad? Oye, Jesús, mira, te puedo pedir una cosa, pero no se lo digas a los demás. Ya sabía que estaban enojados todos por esta petición. ¿Qué tal si mis hijos se sientan uno a la derecha y otro a la izquierda cuando sea el momento de tu reino? No sabía lo que estaba pidiendo. Le dijo Jesús: sí, mi cáliz lo van a beber. Mi cáliz lo van a beber, pero el sentarse a la derecha o a la izquierda depende solamente de mi Padre, no depende de mí. Qué hermosa expresión de Jesús, de pureza de intención total. El designio eterno de todas las cosas está en el corazón del Padre. Y aquí Jesús está obedeciendo al Padre, está haciendo lo que su Padre le pide y nada más que lo que el Padre le pide. Qué hermoso texto, queridos hermanos. Mateo 27, 55 y 56. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Más adelante, en el versículo 61, se habla de la sepultura de Jesús. Jesús va a ser sepultado y dice así: estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Estaban ahí cuidando a dónde van a depositar el cuerpo de Jesús. Estaban ya previendo ir y comprar más ungüentos y más perfumes para terminar la sepultura después del sábado. Ellas estaban ya pensando en el after. Ellas estaban ya pensando en el después. Estaban pensando qué más podían hacer por Jesucristo. Y estaban ahí viendo dónde le colocaban y cómo le colocaban. Dice así el Evangelio de Marcos. Marcos 15, 40 y siguientes.
40 y siguientes, casi una copia de Mateo. Había también unas mujeres mirando desde lejos, todo lo lejos que quieran, pero si podían mirar físicamente, no dice que estaban siguiendo con el telefonito, ni tenían catalejos para mirarlo a 4 kilómetros de distancia. Mirando de lejos, a ojo desnudo, pues a lo mejor estaban a 20, 30 metros en medio de la muchedumbre, pero estaban ahí cerca. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé, que les seguían y les servían cuando estaban en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y les recuerdo que a Jerusalén no se va, a Jerusalén se sube. Hasta el día de hoy, los judíos cuando dicen ir a Jerusalén no dicen ir, dicen subir, subo a Jerusalén. Y también Jesús subió a Jerusalén para su hora, para su Pascua, y llevaba el consuelo, la compañía, el amor, la solidaridad de este grupo de personas que lo amaban, que habían superado muchas pruebas, muchas tentaciones probablemente de abandonarlo o de apegarse a él por intereses mezquinos o yo qué sé. Ahí estaban mirándolo desde lejos, pero estaban ahí, a la distancia de la mirada. Y queridos hermanos, si ellas estaban y miraban a Jesús, yo quiero también creer que la mirada de Jesús se puso sobre ellas. Entre su muerte, entre la sangre, entre la agonía, entre el dolor, no podía pasar desapercibido a Jesucristo el amor y la fidelidad de estas personas humildes. 3 nombres hemos descubierto hasta ahora: María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y otra que se llama Salomé. En este Evangelio de Marcos, Mateo va a decir que es la madre de Santiago y Juan, la madre de los Zebedeos. 3 con nombres y apellidos, pero otras muchas anónimas. Y en estas personas anónimas yo quiero ver, queridos hermanos, a todos y cada uno de ustedes. En todas y cada uno de ustedes quiero ver su amor a Cristo, su fidelidad, su amor a la iglesia, su compasión por los sufrimientos. Todas estas mujeres sufrían con Jesús, estaban con el corazón desgarrado, probablemente con un descalabro en su fe, con un escándalo en su fe, ese que había parado las tormentas, ese que había parado los vientos, ese que le había dado de comer a muchedumbres con 3 panes y 2 peces, ese que pudo haber hecho bajar rayos del cielo y aniquilar a todos los que lo estaban crucificando, ese estaba ahora muriendo en la cruz, como les había dicho y les había estado diciendo y anunciando. Y quiero subrayar, queridos hermanos, los 12 no entendieron. Acuérdense cuando van los discípulos a Emaús y se aparece Jesús y le dice: tardos de corazón y duros de corazón y de mente. Que esto es lo que decían las Escrituras, que se los dije en Galilea, se lo repetí en Galilea, no me entendieron nada. Pues este Jesús está ahí muriendo en la cruz. Y yo creo que las mujeres sí lo entendieron. Las mujeres son más intuitivas, las mujeres son más rápidas, procesan más estas cosas que los hombres. Y por eso están ahí al pie de la cruz, cerca, a una distancia cercana, están viendo cómo muere Jesús y lo están acompañando con su amor, con su fe, con su adoración. Luego hizo José de Arimatea, hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. Dice Marcos 15:47. María Magdalena y María la de José
se fijaban dónde era puesto, dónde era colocado. Queridos hermanos, ahí están estas mujeres pensando ya en ir corriendo a comprar ungüentos y perfumes para volver apenas termine el sábado, el Shabbat, y volver y completar la unción de Jesús, su cuerpo adorabilísimo. Dice el Evangelio de Lucas, dice así, Lucas 23, 49. Lucas 23, 49. Jesús muere en la cruz. Jesús muere en la cruz y dice, estaban a distancia viendo estas cosas todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea. Acuérdense que Lucas es un poco más universal en sus conceptos. Lucas no es testigo de estas cosas como Mateo y probablemente Marcos. Lucas las escuchó, las recogió, las estuvo investigando cuidadosamente y dice, estaban a distancia no es a kilómetros, ¿verdad? Estaban a distancia viendo estas cosas, todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea. Este grupo de mujeres fieles y sus conocidos. Aquí habla de conocidos, tenemos que interpretar probablemente algunos de los apóstoles, quizá algunos parientes, la Virgen María, desde luego, algunos otros discípulos que le siguieron y le acompañaron. Queridos hermanos, se le acaban de caer los mandamientos de la ley de Dios a Jesucristo. Voy a recoger esto porque no debe caerse. El viento y la marea. Dice así el mismo evangelista Lucas en el versículo 55. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo. Perdónenme la expresión irreverente a lo mejor, no es que por las prisas y por la sangre pusieron el cuerpo ahí de cualquier manera. Estaban estas mujeres atentas, delicadas, cuidadosas a ver cómo y dónde se coloca el cuerpo de Jesús. Y ya podemos aquí entrever todo un significado eucarístico. El cuerpo de Jesús. Y regresando, prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron según era el precepto. Queridos hermanos, estas mujeres regresan a trabajar, regresan a prepararse, regresan a observar el sábado porque era sábado grande y eran observantes y obedientes a la ley de Dios, pero se preparan para que apenas vayan a honrar el cuerpo de Jesús y a embalsamarlo. Quiero dar un salto con ustedes, queridos hermanos, a los Hechos de los Apóstoles. Ya pasó la pasión, ya resucitó Jesús, todos están felices y contentos, se aparece por aquí, por allá a varios, incluso a grupos numerosos, dice San Pablo, a más de 500 hermanos, y finalmente Jesús se va a ir al cielo. Se fue, dicen los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, ascensión del Señor. Y les dice, quedaros en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Dice así los Hechos de los Apóstoles en los versículos 12 y siguientes. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían
Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celote y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Queridos hermanos, aquí aparece nuevamente este grupo medio anónimo, sus hermanos, es decir, sus parientes. Ya sabemos que el término hermano judío hebreo es sinónimo de pariente. Algunas mujeres, nuevamente aparecen las mujeres y los discípulos que mencionó por nombre. Y acto seguido, Pedro va a pedirles que elijan el sustituto de Judas. Dice así: uno de aquellos días se puso Pedro en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos era de unos 120 que vinieron con Jesús desde Galilea. Queridos hermanos, no perdamos esto de vista, 120 que vinieron con Jesús desde Galilea, hermanos. Y les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo por boca de David había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús. Porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Había un designio de Dios sobre él. Este pues compró un campo con el precio de su iniquidad, y cayendo de cabeza se reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. Y esto fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de forma que el campo se llamó en su lengua Akeldamá, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: quede su majada desierta y no haya quien habite en ella. Y también, dicen los Salmos, que otro reciba su cargo. San Pedro, interpretando aquí las Sagradas Escrituras, dice: hay que sustituir a Judas. Conviene pues que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, fíjense lo que dice, voy a repetir: conviene pues que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, además de las mujeres, además de los hermanos, además de los discípulos, había otros discípulos que subieron con él y que anduvieron con él todo el tiempo. Discípulos anónimos, pero aquí van a saltar dos nombres. Presentaron a dos: a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse a donde le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Queridos hermanos, qué hermosa es la palabra de Dios. Quiero terminar con dos ideas. La primera: en la pasión de Jesús había un grupo grande, anónimo, subrayo el anónimo, de gente linda, gente fiel, discípulos fieles, generosos, que acompañaban a Jesús, que le ayudaban. Entre ese grupo, un número importantísimo de mujeres, evangelizadoras con Jesús y por Jesús, que van a recibir con todos ellos el Espíritu Santo. Había 120 hermanos y hermanas venidos desde Galilea con él.
Y quiero decir, segunda idea importante, la fidelidad o la infidelidad a Dios no se improvisan de la noche a la mañana. Miren, ¿cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Judas fue albergando en su corazón dudas sobre Jesús, ambiciones. Era el encargado de la bolsa y sacaba y se robaba el dinero, lo dice el evangelista Juan. Cuando Jesús habla de la Eucaristía, dice Jesús, y algunos no me creyeron desde el inicio, y dice, se refería a Judas que no le creía, tenía reservas interiores, y fue creciendo esa infidelidad a Cristo y creciendo en la ambición, la hipocresía, en la incredulidad. Y el día que cae Judas no tiene agarraderas para levantarse. En contraparte tenemos a Pedro. Pedro es un hombre normal, es un bocazas, ya hemos hablado de eso, es un colérico acelerado que dice y hace y cambia y se enoja y hace rabietas por cualquier motivo. Pero es fiel a Cristo. Es fiel a Cristo y el día que cae, por sorpresa, le duele, se arrepiente, llora. Y en cuanto puede le va a pedir perdón a Jesucristo y va a crecer gracias a la humildad. Queridos hermanos, así somos nosotros. O estamos en el camino de la fidelidad a Dios, aunque tengamos pecados y defectos y caídas y nos levantamos y lloramos, o estamos camino de la infidelidad a Dios. Ya optamos por un camino de infidelidad y ese camino solamente va a ir creciendo y nos va a ir separando de Dios. Nos separa de los sacramentos, nos separa de la palabra de Dios, nos separa de las palabras de las personas que creen y poco a poco el abismo se va haciendo más grande hasta que se hace infranqueable. Queridos hermanos, tenemos por delante una vez más el triduo sacro, tenemos una vez más la pasión de Cristo. Vamos a pedirle a Dios, Señor, fiel o muerto. Señor, ayuda mi fe. Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Señor, soy débil, me conozco, pero quiero amarte, quiero ser sincero y amarte, aunque sea, como ya les dije alguna vez, mejor arrastrándonos dentro del camino que no corriendo fuera de él. Vamos a pedirle a estas mujeres santas y a María Magdalena, nuestra patrona aquí en Magdala, que nos ayude a ser fieles a Cristo, que seamos discípulos amorosos, fieles, comprometidos con Cristo y que vayamos con Él, vaya donde vaya. Que así sea.
Me pidieron que explicara qué es la fe. Me di cuenta que no hallaba las palabras, y tratando de encontrarlas lo dudé. ¿Qué es la fe? Es creer que hay algo más que nuestra vida, la confianza de saberme acompañar, entender que por amor yo fui creado, que ni un alma está perdida. Creo en ti, más allá de lo que veo y lo invisible, lo que creo conocer y lo imposible. Creo en ti, es por la fe que encontré la salvación, y es en la fe donde habita tu perdón. Yo tengo fe.